Guillermo Haro fue uno de los pilares de la astronomía mexicana, y no nada más de la astronomía, sino del desarrollo de la ciencia en México en el siglo XX. Fue astrónomo con su propio trabajo de investigación que tuvo repercusiones por descubrimientos de objetos que ahora llevan su nombre. Fue director del Observatorio Astronómico Nacional y del Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue el fundador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonantzintla. Fue uno de los creadores de la Academia Mexicana, lo que hoy es la Academia Mexicana de Ciencias. Y a través de todas estas áreas donde trabajó, dejó un impacto en términos de hacer ciencia de calidad, formar personal que haga ciencia de calidad, desarrollar infraestructura y laboratorios donde se pueda hacer esto, y que siempre buscando que sea ciencia y trabajo relevante para el desarrollo del país, punto de vista social y tecnológico. Yo creo que el trabajo y la huella que dejó marcan hoy una buena parte de la ciencia en México, y esperemos que lo siga haciendo. Guillermo Haro jugó un papel fundamental en el desarrollo del observatorio, que en ese momento tenía las instalaciones principales en Tonantzintla, donde es accidente que después va a hablar Alberto. El observatorio se había mudado varias veces ya las instalaciones. Empezó en la Ciudad de México, iba huyendo de las luces, fue a dar a Tonantzintla, y a final de los 60s, principios de los 70s, fue cuando el observatorio se fue todavía más lejos a Baja California, donde hoy tenemos una instalación en uno de los mejores sitios del mundo para hacer astronomía, que es el observatorio en San Pedro Mártir, en Baja California, en un parque nacional en la sierra. Es un sitio precioso, y Haro tuvo un papel determinante en que se buscara un buen sitio para hacer astronomía de punta a nivel mundial en México, y encontraron un sitio que francamente es un recurso natural y vale la pena aprovechar. Entonces yo creo que esa es una vertiente, digamos, es el desarrollo de infraestructura. El segundo, que también distingue, yo creo, el desarrollo de la astronomía en México, fue buscar que las personas que estaban trabajando y que iban a trabajar en astronomía salieran fuera de México, tuvieran una formación y una enseñanza fuera de México y después volvieran. Y eso se ha dado durante muchos años, y yo creo que le ha dado a la astronomía mexicana en particular un impacto y una trascendencia internacional que es muy importante. Y como decía Irene cuando empezó, al inicio de esta clase de disciplinas en un país como México, el impacto de una persona puede ser determinante en cómo se desarrollan las cosas, en este caso para bien. Y es algo que se sigue haciendo en astronomía, digamos, buscar que la gente salga a formarse, aproveche oportunidades y establezca contactos fuera, y entonces la disciplina queda inserta en el medio internacional. Y la tercera cosa que quería mencionar, que tiene que ver un poco con algunas cosas que sospecho van a mencionar después, es la creación de diversos centros de astronomía en el país. Empezó profesionalmente la astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional, después Instituto de Astronomía, y la salida de Guillermo Haro del Instituto de Astronomía de la UNAM hacia, en este caso, Tonantzintla, creó lo que hoy en día es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que es un centro importantísimo de investigación, no solo astronómica, sino ya de muchas otras áreas en México, y que se fue no solo fuera de la UNAM, sino fuera de la Ciudad de México. Entonces, necesitamos también hacer más de eso, ahorita y a futuro, para que en el resto del país haya cada vez más sitios donde estas cosas se puedan aprovechar. La descentralización es muy importante, yo creo. Entonces, en estas tres, a grandes rasgos, áreas, yo creo que hay un impacto muy claro en cada una de ellas de Guillermo Haro, y la huella que deja después de todos estos años, pues ahí está y va a seguir, porque ella es parte del, digamos, el panorama permanente de la astronomía mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Ahora le damos la palabra al doctor Emanuel Méndez. Muchas gracias. Pues yo tengo que empezar un poquito con historia, porque pues hay que ubicar la tarea de Guillermo Haro en un aspecto que
pues es muy conocido en cuanto a que las cosas que hizo, que es la formación, el impulso a la formación de recursos humanos. Y no solo para el Instituto de Astronomía, sino en general. Así que, brevemente, una historia. El CONACYT ha existido en otras formas desde 1935, cuando Lázaro Cárdenas decreta la formación del Consejo Nacional para la Educación Superior y la Investigación Científica. Algo hizo, pero luego en 1942 el presidente Ávila Camacho forma el Consejo Impulsor y Coordinador de la Investigación Científica, la CICIC. Vale la pena decir que este consejo creo que puede reconocérsele como la primera estructura que dio lugar a unas cuantas becas, con cerca del 5% de su presupuesto, pero en fin, algunas personas fueron formadas y eso es interesante. Claro, en 1952, pues ya el presidente alemán pues también tiene que formar su propio, previo CONACYT. A este se le conoce como el Instituto Nacional de Investigación Científica, lo hace en 1952, y bueno, pues es una institución que promueve también la formación de gente, pero también es un antecedente del hoy Sistema Nacional de Investigadores, porque dio algunos subsidios, sueldos adicionales, en una época en que los salarios de los investigadores eran realmente bajos. Y así funciona por 10 años. Y aquí aparece Guillermo Aro. Esto pues lo conozco de viva voz, él me lo relató. Ya le molestaba este mini SNI, y más que nada porque pues no alcanzaba más que para una pequeña fracción del entonces grupo de investigadores. Y hizo varias tareas, él tenía una palomilla tremenda, estaba Macié, Massari, Alberto Sandoval, en fin. Y convencieron a alguien que había sido director del Instituto Politécnico Nacional, Eugenio Méndez Ocurro, para que se viniera a encabezar al INIC. Esto fue, yo creo que una jugada maestra. Eugenio recogió una inquietud muy profunda entre la comunidad científica de entonces, y desde que llegó al INIC empezó una tarea para, pues primero convencer a López Mateos, no lo lograron, pero a Díaz Ordaz sí. Entonces, en paralelo ocurren dos cosas. El mini SNI desaparece y se empieza a dar becas. Para mí fue muy afortunado, porque entonces estaba yo terminando mi doctorado y de la noche a la mañana pues recibí una de las becas del INIC, 985 pesos para ser exactos, que ciertamente era una buena cantidad entonces, pero también se inició un proceso que habría de ser ya irreversible. En fin, hay también la fantasía de que Aro estuvo muy envuelto en la formación del CONACYT. Bueno, no fue tanto. En realidad el CONACYT, brevemente diría que se formó como una decisión de una reunión que fue en Punta del Este, creo que en 1967, con todos los presidentes de América en general. Y de ahí salió la idea de formar CONACYT por todos lados. Y bueno, empezó una tarea
que justamente encabezó Eugenio Méndez. Hubo otros personajes que también participaron, por ejemplo, José López Portillo. Y el CONACYT nació en 1970, diciembre de 1970. Primer director, Eugenio Méndez, justamente. Y también, al mismo tiempo, fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Algo terrible, porque eso de tener dos puestos en México no solo puede ser ineficiente, sino genera unas envidias terribles. Y bueno, pues aquí algunas cifras para que vean la dimensión de lo que promovió ARO. Para formar el CONACYT, entre otras cosas, pues se hizo un inventario de qué existía, y el número que se arrojó de investigadores con grado de maestría y o doctorado era de 635 personas. Yo tuve la fortuna de ser el primer director de becas del CONACYT, y el INIC nos entregó toda la estructura. Recibimos 181 becarios. Entonces, pues la verdad, de 635 que eran a 181, como que, pues ahí sí fue una tarea muy concentrada en Guillermo Haro, casi la tercera parte, y esto ya era muy, muy importante. Otra cifra, y ya pues digo, aquí enfrente la menciono en 1962 la Academia de la Investigación Científica tenía 162 miembros. Entonces son cifras que dan una idea del esfuerzo que Haro hizo, porque carambas, el casi igualar, bueno, más bien, al hacer algo del orden de los investigadores que existían, pues fue una tarea monumental. Brevemente terminaré mi intervención diciendo que ya una vez formado el CONACYT, pues se convirtió en una maquinaria estupenda. Se pudo convencer al presidente Echeverría, y de las 181 becas en 1976, las habíamos convertido en casi 4,000 becas de maestría y doctorado. El número de investigadores había ya crecido a cerca de 3,200. Entonces, como que se va duplicando, se va multiplicando por 10 la estructura. Bueno, ya no tengo tiempo de verlo, pero el CONACYT tuvo ya al último de la gestión 36 comités de becas que seleccionaban las solicitudes. Claro, ante el número tan grande de becas tenía que haber un sistema, y se formó una gran comisión, posiblemente a sugerencia de Haro. Entonces recibían las listas de los calificados de estas comisiones, y un grupo, entre el que destacaba Guillermo Haro, se encargaba de poner la línea donde terminaba cada disciplina. Pocas veces vi a Guillermo Haro tan contento y entusiasmado de hacer algo como ir a esas reuniones, se llamaban de la Gran Comisión. Era francamente un placer verlo. Pedía los expedientes y claro, había que tener ahí una cantidad de cajas para que el doctor Haro pudiera ver, no solo las de astronomía, sino las de administración, etcétera. Determinar el corte era algo complejo. Eso lo habremos de publicar en los testimonios de los directores de entonces de CONACYT. Le doy la palabra a Alberto Carmiñana. Gracias, Irene.
Es un placer estar aquí en la Feria del Libro para hablar un poco sobre el paso de Guillermo Haro por Tonantzintla. Guillermo Haro fue al principio participante de la inauguración del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en 1942 y posteriormente se fue convirtiendo en el protagonista del desarrollo de este observatorio hasta sentar las bases del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica, el INAOE, que tenemos hoy en día. Cuando se inaugura el Observatorio Astrofísico Nacional Tonantzintla en 1942, Guillermo Haro tiene tan solo 28 años. Este observatorio lo funda Luis Enrique Erro, y Luis Enrique Erro cuenta con un instrumento donado por parte de Estados Unidos, la cámara Schmidt, uno de los telescopios más importantes del mundo en su momento, y es básicamente Guillermo Haro quien lleva este instrumento a los grandes descubrimientos astronómicos que se dieron en Tonantzintla durante las décadas de los años 50 y 60, ¿no? Observaciones de estrellas ráfaga, los objetos Herbig-Haro que llevan su nombre, galaxias azules, algunas catalogadas mundialmente con las siglas TON de Tonantzintla o PHL de Palomar, Haro, Leuten. Y durante todo este tiempo, pues Guillermo Haro es el líder de un puñado de científicos que trabajaban ahí en el estudio del cielo. A la muerte de Luis Enrique Erro, alrededor de 1955, Haro toma el liderazgo de este observatorio en Tonantzintla y al poco tiempo busca una como renovación o digamos una mejora del observatorio con la instalación del telescopio de 1 metro que sigue allí en Tonantzintla. Y bueno, a medida que el cielo se fue degradando en Tonantzintla por la proximidad con la ciudad de Puebla, el crecimiento de esta ciudad desde una población de digamos, alrededor de 80,000 habitantes en los años 40 hasta, pues bueno, hoy en día ya es una ciudad de 2 o 3 millones de habitantes, pues Guillermo Haro fue, como se mencionó, de los impulsores de buscar sitios astronómicos idóneos para el aprovechamiento del cielo. Pero Guillermo Haro también tenía una preocupación. Su preocupación tenía que ver con el impacto de la ciencia que él realizaba. Una primera tesis que él sostenía es que si alguien iba a hacer ciencia básica como el estudio de los astros en un país como México, donde hay tantas necesidades y hay carencias, tenía que ser ciencia relevante. Él siempre buscó que la astronomía que él hiciera fuera de la mejor calidad. Pero todavía se ve que no se conformó con esa noción, con los descubrimientos que hizo, con la fama internacional que lo llevó incluso a obtener la medalla Lomonosov de la Unión Soviética, sino que buscó transformar eventualmente este observatorio de Tonantzintla en lo que era el instituto, en lo que es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y entonces el concepto ya es muy distinto, ya es un observatorio, ya no deja de ser un observatorio, es un instituto que hace no solo astrofísica, que es una ciencia que es el estudio de estrellas, es nada más el adquirir el conocimiento, sino el contar también con las áreas de óptica y electrónica, que ya tienen no solo aplicación al desarrollo de telescopios, sino aplicaciones dentro de la sociedad. Entonces ya en los años 70, hace 50 años, 40 años, Guillermo ya era, digamos, ya daba los primeros tintes de lo que hoy conocemos como la transferencia tecnológica, como el ir de la ciencia básica a la ciencia aplicada, eventualmente a la aplicación social, lo cual es se dice muy rápido, pero es un proceso que incluso hoy en día la comunidad científica y el embonarlo con el sector empresarial, los sectores de gobierno, pues todavía nos cuesta mucho trabajo, pero ya era un camino que tenía Haro trazado en 1972. El otro aspecto que tiene el INAOE viene en la consonante, en la N, pues que era un instituto nacional y debía ser para, de alguna forma, el servicio a la nación, ¿no? El INAOE en ese momento empieza también a formar nuevos cuadros, a abrir la enseñanza especializada en estas áreas de competencia y también a buscar
vincularse con empresas. Una de las primeras aventuras en el INAOE era en la fabricación de microscopios, la parte óptica, lo cual no avanzó, pero sin embargo, digamos, era el primer antecedente de estas relaciones entre empresas y el sector académico. El INAOE también nace con un objetivo muy específico, que era el desarrollo del observatorio de Cananea, un telescopio de 2.1 metros de diámetro, el cual el tejo, lo que llamamos el espejo sin pulir, que vendría a ser el que está hoy en día en este observatorio de Cananea, fue donado por la Universidad de Arizona. Es una donación que consiguió Guillermo Haro, pero Guillermo Haro insistió en que se puliera en México. Fue por muchos años el telescopio más grande pulido no solo en México, sino en América Latina, y aquí era la cuestión de una enseñanza, un aprendizaje propio y un desarrollo del conocimiento ya aplicado. Y incluso hoy en día mucho en los talleres de óptica del INAOE encontramos gente experta, gente que tiene mucha experiencia con apellidos de la zona de Tonantzintla, ¿no? Apellidos como Tecuatl, Tecanhuehue, gente que de alguna forma conserva al mismo tiempo esta raíz mexicana original, prehispánica, pero que está puliendo superficies ópticas de alta calidad, incluso que hoy pulimos para observatorios incluso fuera de México, en Canarias, en diferentes sitios, ¿no? Entonces, aquí Guillermo Haro, pues un poco termino esta intervención diciendo que le tocó ser pionero, digamos de una forma pasiva en el desarrollo de este observatorio de Tonantzintla, el primer centro de investigación fuera de la Ciudad de México. Posteriormente ya es un pionero activo en la búsqueda de nuevos sitios astronómicos. Él desarrolló los dos observatorios que hay, observatorios ópticos que tiene México, tanto el de San Pedro Mártir como el de Cananea. Los telescopios más grandes que hay todavía en México los desarrolló Guillermo Haro, pero también fue un pionero en buscar la vinculación de la ciencia básica a la ciencia aplicada, a ya la innovación y digamos, a la compenetración, a la utilidad para la sociedad mexicana. Muchas gracias, Alberto. La palabra al doctor José Franco. Muy bien, muchas gracias, Irene. Un saludo a Manuel Haro. Manuel, gusto estés aquí con nosotros. Y bueno, yo creo que Guillermo fue, además de ser un científico de primera, fue un político de primera, y como han escuchado, fue un creador, un visionario, un apasionado de lo que hacía. Yo creo que fue una fuerza de la naturaleza que tenía los ojos puestos en el futuro de nuestro país, y por lo tanto yo creo que fue un patriota, hizo cosas importantísimas que el día de hoy pues están dando muchísimos frutos. En particular, yo les voy a platicar un poquito sobre la Academia Mexicana de Ciencias. El día de hoy la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil que tiene alrededor de 2.500 miembros, todos ellos son científicos en activo. Hay un proceso de selección para los miembros bastante rigurosa, un poco más riguroso que el proceso de selección para el ingreso al SNI. Y bueno, tener 2.500 de los mejores científicos en México se dice fácil, pero esto ha sido pues un trabajo de muchísimos años. De estos 2.500 miembros hay aproximadamente una centena que pertenecen a otros países, que no trabajan en México y son o mexicanos trabajando en el extranjero o extranjeros que tienen una relación importante con México. Y de estas personas que están en el extranjero tenemos 10 premios Nobel. Entonces la Academia Mexicana de Ciencias es un lugar muy prestigiado, es un centro de reunión de los científicos de todas las áreas de ciencia, tecnología y humanidades en el país.
y también del extranjero. Ahora, el tener en este momento 50 y tantos años después de su creación tantos miembros, pues implica que hubo un trabajo muy fuerte, porque en 1958, que fue cuando un grupo pequeño de personas, en donde estaba Haro y estaba Alberto Sandoval, un químico, que fue el primer presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, bueno, decidieron, porque en ese momento México no tenía muchos investigadores, se acababa de hacer ciudad universitaria, existía una torre pasando las islas de la torre de rectoría, que era la torre de ciencias, y en esa torre pues estaban los científicos, los poquitos científicos más connotados de la UNAM, y también pues de los pocos científicos más connotados de todo el país. Y en esa torre se gestó la idea de hacer la Academia Mexicana de Ciencias. En aquel momento se llamaba diferente, era la Academia de la Investigación Científica cuando se formó, y la idea surgió de Alberto Sandoval y de Guillermo Haro, porque querían tener un lugar en donde los científicos activos, relevantes, pudieran juntarse, pudieran conocerse y pudieran intercambiar ideas y conocer lo que estaban haciendo. Entonces, en enero de 1959 se hizo la primera reunión oficial o formal del grupo que iba a ser la Academia Mexicana de Ciencias, y en agosto de 1959 se formó. El primer presidente de la Academia fue Alberto Sandoval, y el vicepresidente fue Guillermo Haro. En aquel momento, el tiempo en el cual duraba un presidente en funciones era de un año, pero Guillermo lo hizo también el primer año, que repitió el segundo. O sea, es el único presidente que ha tenido la Academia que ha tenido 2 periodos consecutivos. Él fue presidente en 1960 y en 1961. Desafortunadamente no hay documentos de aquella época. Estuvimos mirando, no hay un solo documento, y lo único que encontramos fue este libro que son testimonios de los presidentes de la Academia de la Investigación Científica. Fue un libro editado en 1996, o hecho en 1996, en donde se hicieron entrevistas a todos los presidentes vivos. En ese momento, desafortunadamente, Guillermo Haro ya no estaba con nosotros, y pues no aparece su testimonio, pero aparecen los testimonios de varias de las personas que fueron presidentes. En particular aparecen los testimonios de Alberto Sandoval, en donde Sandoval describe con mucha claridad cuál fue el papel de Guillermo en la creación de la Academia, y también está el testimonio de Marcos Moschinsky, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Marcos Moschinsky, que es uno de los pilares de la física en México, uno de los físicos más conocidos. Y lo que dice Marcos Moschinsky casi textualmente es que del grupo que formó la Academia, en donde por supuesto estaba Moschinsky, la persona más importante, más relevante, el científico que le dio fuerza y fama a la Academia, fue justamente Guillermo Haro. Entonces, Guillermo pues no solamente fue una fuerza para crear esta asociación, sino que le dio mucho prestigio, y en 1960 como buen presidente con visión hacia adelante, hizo que se generaran cuotas para poder mantener y que la Academia sobreviviera. Esto yo creo que fue importantísimo, porque con ese poquito de dinero que juntaron al principio, sus 54 miembros, empezó con 54 miembros, pues eso permitió que hicieran muchísimas cosas, y en 1961, en su segundo año como presidente, instauró el primer premio de la Academia y lo dedicaron a jóvenes. El premio de la Academia, desde su nacimiento, se hizo para jóvenes menores de 40 años.
Entonces, de 1961 a la fecha hemos tenido jóvenes premiados por la academia, por su trayectoria, y el primer premio se le dio a un jurista muy famoso, a Fixamudio, y bueno, como al principio nada más había un premio y se entendió que había suficiente número de áreas como para dar más de un premio, con el tiempo los premios se diversificaron por áreas y ahora se da un premio para cada área a cada uno de los jóvenes. Y bueno, este premio hacia los jóvenes pues ha sido desde su inicio un estímulo para las personas que lo reciben. Y cuando uno mira a lo largo de la historia de la academia, la trayectoria de las personas que han recibido el premio de la academia, pues tenemos que son personas que han tenido un impacto muy importante, no solamente en sus áreas, sino también en el desarrollo de la ciencia en México. Entonces yo creo que pues este momento de recuerdo de uno de los personajes que ayudó a construir la ciencia el día de hoy, quizá no se vea bien, no se le haga justicia cuando uno ve aquí al panel, digo, no porque estén feos, todos están muy guapos, pero todos somos astrónomos. Y el impacto de Guillermo fue definitivamente, en primera instancia, al grupo de astronomía, pero definitivamente tuvo un impacto hacia todas las áreas de la ciencia, y yo creo que es importante que se subraye, como lo subrayó Alberto, que en la visión de Guillermo, la ciencia sin la tecnología no tenían mucho caso una aislada de la otra. Y de la misma manera, él pues fue abogado de profesión, él inició como abogado, digo, nadie es perfecto, se enderezan las cosas, se volvió astrónomo primero como aficionado, como apasionado, y después pues como uno de los astrónomos más relevantes que hemos tenido, quizá el más relevante que hemos tenido en el siglo XX en este país, y pues su visión global, en el caso de la Academia de Ciencias, pues hizo que la Academia de Ciencias no estuviera enfocada únicamente a esto que llamamos investigación científica, sino también ciencias sociales y humanidades. Y como les dije, el primer premio se le dio a Fixamudio, que es un jurista muy relevante. Bueno, yo terminaría aquí. Muchísimas gracias. Te paso el micrófono, Irene. Sí, vamos a darles si tienen algún comentario final, alguno de nuestros colegas, si quieres concluir con una frase, tenemos como que un minutito por cada uno. Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente lo más importante. Creo que para hacer trabajo de investigación científica hace falta personal, hace falta infraestructura y hace falta una relación propia con la autoridad del Estado y las instituciones que lo desarrollan. Y yo creo que está claro que en todas esas, Guillermo Haro fue una piedra angular, en cada una de ellas, muy importante para lo que hoy es la astronomía y la investigación científica en México. Entonces, de aquí para adelante, esperemos que haya mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo podría hacer aquí una mención, algo que omití. En su momento, el INAOE es hoy en día uno de 27, 28 centros públicos de investigación que tiene el CONACYT. De hecho, es el primero, fundado en 72, el primero de estos centros públicos de investigación. Ya eventualmente este sistema tiene 8 o 9 centros científicos, otro tanto tecnológicos, otro tanto en ciencias sociales, y en esto Guillermo Haro también fue un pionero al crear el primero de estos centros públicos que llevan el espíritu de Haro, en el sentido de buscar no solo el desarrollo de ciencia básica, sino también la ciencia aplicada y la aplicación del conocimiento para la solución de los problemas nacionales, ¿no? Entonces, esta es
también otra, digamos, de los caminos que abrió Haro y que hoy en día pues han ido fructificando a partir de la semilla que él sembró. Pues yo, aprovechando el número que dio aquí nuestro colega Pepe Franco, sí subrayo qué difícil es formar gente de calibre. 112, según la estadística que yo tenía, que tengo en 1962, miembros de la academia, 2.500, 2.600 actualmente, en 51 años. Ahora, son los de más calibre, los de más calidad, los que realmente han hecho una carrera fantástica. Es solo una idea, pero yo creo que, como dice Alberto, Haro abrió una puerta maravillosa que sigue abierta y cada día está más ancha. Eso, en una buena parte, se lo debemos a... Gracias. Bueno, un saludo a Electa, que bueno, llegaste, no te preocupes, está duro el tráfico. Pero bueno, yo creo que, me imagino que algunos de ustedes han oído hablar de la medalla Lomonosov que ganó Haro en los 80, la recibió. Esta medalla, este reconocimiento, era el equivalente al premio Nobel en la ex Unión Soviética. Y yo creo que el calibre de su trabajo está claramente representado en este reconocimiento que le hizo la ex Unión Soviética, dándole el reconocimiento más alto que se le puede dar a un científico. En México recibió pues muchísimos honores, desafortunadamente ninguno con el calibre de esta medalla, que recuerdo muy bien cuando regresó de la Unión Soviética, me trajo un cuerno de estos, donde se bebe vodka con ellos, y me dijo: Pepe, para que brindemos. Estaba muy contento, y yo estaba muy contento con él. Bueno, pues yo quisiera decir finalmente que considero que la responsabilidad de nosotros como científicos pues es seguir creando nuevas instituciones, fortaleciendo a las actuales y también creando las condiciones para que surjan nuevos Guillermo Haro. O sea, necesitamos en el futuro científicos sólidos, emprendedores, que hagan pues lo mejor que puedan por la ciencia de este país, por el desarrollo científico de este país. Y con esto concluimos en el marco de la Feria de Minería el homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado por los 100 años del nacimiento de Guillermo Haro Barral. Muchas gracias.